Hola con todos, muchas gracias por ver este video. El día de hoy vamos a hablar acerca de estos grupos vulnerables que son aquellos que por diferentes circunstancias, sean de origen étnico, de estado de salud, de pobreza, de edad, de género o alguna discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión o desventaja para hacer frente a los problemas que nos plantea la vida. Hoy les quiero hablar acerca de uno de los grupos que yo considero que son los que tienen mayor vulnerabilidad entre todos los niños, y son los menores con discapacidad. Bueno, si bien es cierto, han existido varios avances en las últimas décadas, pero podríamos decir que los menores con discapacidad son un blanco mucho más fácil de discriminación y en donde la protección es una asignatura aún pendiente. El maltrato infantil y la discapacidad se puede entender de diferentes formas. Existen modelos teóricos que los plantean a partir de tres corrientes o direcciones. La primera es el menor discapacitado como víctima de maltrato. La segunda, la discapacidad como consecuencia del maltrato. Y la tercera, el discapacitado como el agresor. En este caso vamos a hablar acerca de la primera corriente, que sería el menor discapacitado como víctima del maltrato. Sin embargo, en primer lugar, debemos considerar que la discapacidad no puede llamarse como un factor desencadenante para el abuso sexual infantil. Debe siempre haber una interacción con otros factores de riesgo que hacen que el abuso sexual suceda. El día de hoy yo les voy a hablar algunos factores de riesgo que podrían interaccionar al momento que tenemos un niño con alguna discapacidad. Viendo este grupo de factores de riesgo, vemos que hay una mayor necesidad de atención al cuidado del niño que tiene una discapacidad. Y más que nada, atención en el físico, en su higiene personal, que requieren los menores. Esto puede ser una oportunidad para los abusadores. Este riesgo aumentaría con la cantidad y la mayor intimidad que requieran estos cuidados personales del niño, sobre todo dependiendo del grado de discapacidad. También puede ser un factor del riesgo estar al cuidado de muchas personas, de varios cuidadores o de gente que viene y lo cuida por un momento y al siguiente día ya no está y cambian de cuidadores. Entonces, esto se le hace mucho más difícil al niño discriminar quiénes son las personas que pueden tener más acceso a su espacio personal y quiénes no. Otro factor de riesgo es que algunos menores con discapacidad tienen dificultades especiales para oponerse al maltrato, a comunicarlo y más aún a denunciarlo. A nivel familiar se ha estudiado que las familias que tienen niños con discapacidad tienen fuentes de estrés mucho más grandes que en otras familias que no los hay, lo que genera un mayor aumento de dificultades para acceder o capacitarse en tener recursos de afrontamiento. De modo que para estas familias es difícil encontrar recursos adecuados para afrontar los problemas que le plantea la vida, que plantea tener un niño que tiene alguna discapacidad. A nivel educativo se ha encontrado mucho que en estas familias se acentúa el grado de dependencia y enseñarles a obedecer a los niños, a los adultos y someterse a las indicaciones que el adulto dispone. A esto se va a sumar el contexto social, que de una u otra forma tiende a negar o patologizar la sexualidad de los niños con discapacidad. Esto sucede más en discapacidad intelectual, por lo que la educación en sexualidad no existe, se suspende, no sucede. Se piensa que estos niños que tienen alguna discapacidad no van a lograr entender su sexualidad, entonces simplemente se suprime la educación sexual. A nivel social todavía vemos que vivimos en una sociedad que infravalora a las personas con discapacidad, es decir, que hace que sean percibidos como menos poderosos, más débiles, más vulnerables, personas que difícilmente van a develar el abuso, con menos capacidades inclusive. Y todo eso, en conclusión, hace que se vean como blancos fáciles hacia los agresores. Bueno, ya estamos llegando al fin de nuestra conversación y como conclusión final simplemente quiero recalcar
que los niños que tienen alguna discapacidad no son solo eso, no solo son niños con discapacidad, son niños con retos. Por lo tanto, tenemos que ser un poco más prudentes, pensar un poco más acerca de cómo actuamos con ellos, qué les decimos, qué pensamos sobre lo que está pasando con los niños con discapacidad. Los niños con discapacidad sufren de los mismos estresores que un niño que no tiene discapacidad alguna. Sin embargo, la familia tiene que ser mucho más observadora, más cuidadosa con este grupo, siendo un grupo quizás más vulnerable, tener mayor cuidado cuando hablemos de abuso sexual y de sexualidad infantil relacionado a la discapacidad.